Los aniversarios más recordados tienen números redondos. 10, 20, 30. Esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31? 18 de julio de 1994. Ese día sufrimos el peor ataque terrorista en la historia de nuestro país. El atentado a la AMIA. Pasaron 31 años. No 20, no 30. Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse. El dolor no entiende de números, no necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas. El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa, y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada. Porque tenemos memoria y exigimos justicia. Este año, como todos los años, nos volvemos a encontrar. 31 años del atentado a la AMIA. La impunidad sigue. El terrorismo también. Buenos días. Estoy grabando el 18 de julio. Se cumplen hoy, como escuchábamos, ese era Ricardo Darín, sobre los 31 años del atentado a la AMIA. Nada, quería que lo recordemos con estas palabras que me parecieron bastante acertadas y es un momento en el que tenemos que hacer memoria, verdad y justicia, como en tantos otros, pero recordemos que fue algo que impactó muchísimo, que había muchos actores interviniendo, también en el que se habla de que había un cierto complicidad por parte de sectores del gobierno, y en el que no debemos olvidarnos que todavía no se ha hecho justicia, como bien decía Ricardo Darín en este spot que sacaron, o en este short que sacó La Nación Más. Bienvenidos a Input Colectivo, un podcast que habla de ciencia y de sociedad. Mi nombre es Luisina y hoy les traigo el tema vacunas. Este tema que ha causado controversia a lo largo de los años y que sigue causando estas controversias entre los grupos vacuna y los grupos antivacuna, o los grupos, como más bien diría yo, conspiracionales. Bien, el origen de las vacunas empezó hace bastantes años, se remonta al siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, cuando Edward Jenner nota algo curioso. Nota que había mujeres que ordeñaban vacas y que se contagiaban de viruela bovina, y esas mismas mujeres luego después no se enfermaban de la viruela humana, que estaba causando muchísimas muertes. Entonces Jenner probó algo bastante impensado y bastante poco ético. Hoy en día esto obviamente no se podría realizar, porque fue y probó con un niño, con el hijo de su jardinero, que se llama James Phillips, un niño que tenía 8 años, le inocula el virus de la viruela de vaca y luego lo expone al virus de la viruela humana y ve que este niño no se enferma. Esto no se podría hacer hoy en día porque sabemos que las vacunas tienen que pasar una serie de fases, por lo cual hoy en día hay todos protocolos establecidos y por lo cual hay mucha seguridad y mucha confianza en las vacunas. De esto también vamos a hablar. Y en ese momento, digamos, era lo que él tuvo a mano, era algo muy poco ético, pero que realmente funcionó. Funcionó porque encontró un patrón en el cual había mujeres que le pasaba esto, estaban expuestas a este virus de la viruela de vaca. Este virus se llama Bariloae vaccinae, por eso de ahí deriva después el nombre de las vacunas, o vaccine en inglés. Sabemos que vaca en latín es justamente vaca y por eso el virus se llamaba así. Los nombres de especies y demás de organismos vivos, de virus, de plantas, de humanos, nosotros nos llamamos Homo sapiens, todos provienen del latín. Entonces, gracias a las vacas le ponen el virus y este virus es inoculado en los humanos y sabemos que ese es el principio de la primera vacuna. Años después, ya adentrándonos en el siglo XIX, vino Pasteur y desarrolló un montón de vacunas para, por ejemplo, para el cólera aviar, para la rabia, y ahí ya empieza a resonar el concepto de atenuar un virus o una bacteria para generar una inmunidad, que ahora vamos a hablar de esto, pero sin causar una enfermedad. Entonces,
empezamos a adentrarnos en un mundo de mayor seguridad para ese paciente que va a recibir la inoculación de un virus o que vamos a ver ahora de diferentes tipos de mecanismos con los cuales operan diferentes vacunas que se han ido desarrollando a través de la biología molecular. Bueno, sabemos que la viruela fue erradicada en 1980 gracias a la vacunación global. O sea, desde esos estudios fuimos avanzando y ya para 1980 la viruela fue totalmente erradicada. Era una enfermedad, pensemos, que mataba a millones. Se estima que más o menos mataba hasta un 30% de los infectados. Y hay algo muy curioso en esto, que antes de que existieran las vacunas, había algo tremendo que hoy nos cuesta imaginar, que es que los niños no recibían nombre hasta que sobrevivían determinados tipos de enfermedades, como por ejemplo la viruela. En muchas familias, más que nada de Europa y América colonial, no se apuraban a nombrar a los recién nacidos porque, como era tan alta esta probabilidad de que murieran en los primeros años debido a estas enfermedades como sarampión y viruela, no les ponían nombre hasta que no sobrevivían a eso. O sea, como que no querían ya nombrar a esa persona porque había mucha chance de que esa persona muera. Entonces, imagínense cómo vino la vacuna a revolucionar todo y a cambiar la lógica de todo lo que era la infancia y el desarrollo. Luego, las enfermedades y las epidemias, sabemos que en esa época además inspiraban narrativas literarias. Recordemos El amor en tiempos de cólera, cómo era centrado en un entorno donde la enfermedad era algo común. Entonces, la importancia de las vacunas y la erradicación de enfermedades que mataban a tantas personas. Las vacunas han ido cambiando, como les decía, y han ido cambiando las formas de estudio y han ido avanzando porque nosotros ahora tenemos datos de una vacuna a lo largo y seguimiento a lo largo del tiempo, algo que se llama farmacovigilancia, cómo se va siguiendo el comportamiento de una determinada vacuna. En particular, por ejemplo, podemos dar un caso conocido que es la fiebre amarilla, que nosotros sabíamos que antes nos teníamos que vacunar cada 10 años contra la fiebre amarilla y hoy en día sabemos que con una dosis de fiebre amarilla alcanza para toda la vida. Por eso se sabe porque justamente se fue estudiando esto a lo largo del tiempo y se vio que no era necesario más de una dosis. Por eso es importante ir juntando datos a lo largo de los años para poder tener un conocimiento mejor de los diferentes tipos de vacunas y de su duración. Bueno, ahora lo que les quiero hablar de las vacunas es un caso de total fraude, uno de los más grandes de la historia, que desacreditó el rol de las vacunas, lo cual es tremendo porque, como les dije, fíjense, ¿dónde estaríamos hoy como humanidad sin las vacunas? Sería totalmente diferente hasta el modo de relacionarnos, ¿no? Porque sabemos que hay muchas enfermedades que justamente son contagiosas y que gracias a las vacunas no las vamos a contraer nunca. Bueno, este caso de fraude es el de las vacunas y el autismo. Si lo han escuchado, probablemente sí. Es un caso que se conoce mucho, pero que no se sabe quizás tanto lo que fue, lo que hay atrás de esto. En 1998, un médico británico que se llama Andrew Wakefield publicó un artículo en The Lancet, una revista que es sumamente prestigiosa. En este paper o en este artículo científico, Wakefield confirmaba o afirmaba que había una relación entre la vacuna triple viral, que es la que protege contra las enfermedades del sarampión, la rubiola y las paperas, y el autismo. Esta noticia en ese momento explotó en todos los medios. Sí, en pleno, piensen, en 1998 era el pleno auge de internet y de la televisión sensacionalista. Y claro, para cualquier padre o madre que le digan, imagínense que su hijo, que encima que se lo diga un médico, que su hijo puede causarle autismo, estar vacunado, era aterrador. Entonces mucha gente lo que empezó a hacer es dejar de vacunar a sus hijos, a desconfiar de los médicos, de las vacunas y en general del sistema médico y científico. Este miedo se expandió mucho más rápido que la evidencia. ¿Cuál fue el problema? Que todo este estudio era un fraude. Para empezar, solo había estudiado a 12 niños. 12 es un número de muestra, lo que llamamos número de muestra, muy pequeño para sacar conclusiones en medicina y sobre todo en lo que es epidemiología, que en realidad se estudian miles de casos. Pero además de esto, había manipulado datos. Algunos niños que estudiaba ya tenían síntomas de autismo al vacunarse. Había conflictos de interés, que esto creo que es lo que más lo delató, que le estaban pagando abogados que querían demandar a las farmacéuticas. Entonces el chabón de por sí recibía un pago también para decir lo que estaba diciendo.
Básicamente, además usó un montón de métodos médicos no aprobados para tratar a estos chicos y para estudiar si estos chicos tenían o no tenían autismo, métodos dolorosos, métodos que no son éticos para un estudio. Entonces, después vino un periodista británico, Brian Deer, que destapó todo el escándalo después de muchos años de investigación, y en 2010, o sea, más de 10 años después, fíjense todo el daño que pudo haber causado en esos años, la revista The Lancet retira el artículo. Estas cosas que retiran un artículo pasa solamente en casos extremos, o sea, se retiró el artículo. Esto en 2010 se dijo, esto no es real, y sin embargo yo sigo escuchando hoy en día que mucha gente piensa que las vacunas generan autismo o cosas similares. Entonces, este daño de Wakefield ya estaba hecho. Pierde su licencia médica. De todas maneras, hoy en día después se muda a Estados Unidos y empezó a trabajar con un montón de grupos estos conspiracionistas y demás, y a publicar artículos antivacuna. Entonces el chabón siguió haciendo sus cositas por ahí, quizás no en Inglaterra, pero sí en otros lados del mundo, como en Estados Unidos, que sabemos que hay un gran porcentaje de población que está con estas teorías conspiracionales, qué sé yo, la Tierra es plana, las vacunas hacen mal, y etcétera. De hecho, el otro día me pareció bastante interesante que pusieron que la inteligencia artificial de Twitter, o X, que es Grok, se actualizó. Entonces Elon Musk salió a decir que se había actualizado y que ahora tenía funciones más avanzadas y demás, y más respuestas más precisas. Entonces se le preguntó a la inteligencia artificial cuáles eran los mayores difamadores de información falsa, o sea, de desinformación, como lo mismo que sucedía con esto de las vacunas, ¿no? Y bueno, nombraban a Elon Musk, a Donald Trump, y entre ellos nombraban a Kennedy, que es este tipo que les conté en un capítulo, que justamente se la juega como medio de ministro de salud en el nuevo gobierno de Trump. Y este tipo también está bastante metido en olas conspiracionales y en locuras así. Y bueno, son movimientos muy grandes que van llenando de desinformación, porque esto es algo que, si ustedes confían en lo que confíen, ¿no? Todos usamos la inteligencia artificial últimamente, todos usamos ChatGPT, sabemos los beneficios. Esto se puede encontrar fácilmente, que es un estudio lleno de fraudes, mal hecho, y que por eso mismo fue dado de baja. No solo fue dado de baja, no solo esto era un fraude, sino que además después se estudiaron se recopiló un montón de información en muchos niños en diferentes partes del mundo. En particular hubo un estudio que fue en Dinamarca que siguió a más de 650.000 niños y no encontró ningún tipo de relación entre vacunas y autismo. Entonces, realmente esto es un verdadero delito, y por eso es tan importante como sociedad que sepamos distinguir un estudio serio de un fraude. Por eso es tan importante como sociedad que hagamos un lenguaje común entre ciencia, medicina y sociedad. Que podamos entender cuando vemos algo, cuando vemos una publicación o cuando vemos una noticia en algún diario, que de esto puede ser verdad y que podría tener que rechequearlo, ¿no? Ir a la fuente y leer la fuente. Bueno, básicamente les contaba, Wakefield se reinventó como activista antivacunas, más que nada en Texas, que es donde más también están esos movimientos. Y bueno, siguió promoviendo el miedo a la vacunación, que el miedo muchas veces es mucho, mucho peor que la enfermedad en sí. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo, con el sarampión? Esto es algo de lo que se viene hablando bastante, el sarampión desde el año 2000, desde el año 2020. Argentina había sido declarada libre de sarampión en el año 2000 gracias a varias campañas de vacunación masiva. Esto no significa que el virus haya desaparecido del mundo, ¿no? Sino que deja de tener una transmisión endémica. ¿Qué quiero decir con esto? Que deja de tener circulación sostenida dentro del país. Entonces eso significa que está libre de sarampión. Entonces, ¿qué pasa? La historia no termina y a partir más o menos de los años 2018-2019 hubo un rebrote importante de sarampión en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y entre 2018 y 2020 pasa que, bueno, piensa en 2020, quedó muy opacado por COVID, pero bueno, se notificaron más de 180 casos, algo que no se veía desde hacía décadas. ¿Por qué reaparece? Hay dos motivos principales que a nosotros nos puede explicar por qué algo que estaba erradicado, algo que no tenía esta transmisión y circulación dentro de la sociedad, puede reaparecer. El primero es la baja en la cobertura de la vacunación. O sea, para eliminar el sarampión, esto es algo muy importante, se necesita que el 95% de la población esté vacunada. Cuando el porcentaje baja,
esto justamente el virus entra como otra vez actor y vuelve a circular. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense, ya vacunarme no es solo por mí, no es, bueno, yo me tengo que vacunar porque tengo una comorbilidad o bueno, de esto de las comorbilidades se habló mucho durante el COVID, ¿no? De, bueno, no, pero yo, ¿para qué me voy a vacunar si yo soy joven? No, yo vacunándome lo que hago es impedir que el virus se propague en el resto de la población. Poblaciones que son más susceptibles a esos virus o de hecho en poblaciones que quizás no se pueden vacunar. Por ejemplo, un inmunodeprimido, una persona que sufrió un trasplante de órganos. Son personas que no se pueden vacunar, ¿sí? Hay determinados cuidados con las vacunas. Ahora vamos a ver muy por arriba los tipos de vacunas y cómo hay algunas que en los inmunodeprimidos no se puede aplicar, o si tenés una enfermedad preexistente determinada que no va en favor de esta vacuna o un tipo, no sé, de alergia. Entonces es importante que como sociedad, los que nos podemos vacunar, nos vacunemos para que ese virus no circule y no mate a gente que puede estar más afectada por nosotros que ese virus. Entonces no es algo mío, es algo colectivo. Volvemos, input colectivo. Esto es de todos, es de toda la sociedad el compromiso. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, después de ese brote, el Ministerio de Salud reforzó algunas campañas de vacunación y demás. La vacuna triple viral, que es donde se da la de sarampión, se da en 2 dosis, porque con una sola no alcanza para garantizar que toda la población quede inmunizada. Y entonces, ¿qué sucede? La primera dosis, que se aplica al año de vida más o menos, alrededor de entre el 93 y 95% de los niños desarrolla esta inmunidad contra el sarampión, pero todavía queda un 5% que no responde completamente y por eso se da después un refuerzo más o menos en el ingreso escolar a los 6 años. Y ahí nos garantizamos que la protección es de más del 99%. Así podríamos seguir con un montón de vacunas, por ejemplo, contra la polio, el tétanos, la rubiola, la difteria. Son todas controladas gracias a las vacunas. ¿Por qué las vacunas son seguras? ¿Por qué es importante vacunarse y por qué podemos estar tranquilos de vacunarnos, sobre todo? Primero porque pasan por ensayos clínicos de varias fases. Yo ya les hablé de las fases de los ensayos clínicos, que van desde pruebas en el laboratorio hasta miles de personas cuando llegamos a la fase 3. Y segundo, porque incluso después de aprobarse, existe lo que les decía que es la farmacovigilancia, o sea, se sigue monitoreando si generan efectos adversos raros o no. Y además, los beneficios superan ampliamente a los riesgos, porque el beneficio es librarnos de una enfermedad que podría llegar a ser mortal o dejar secuelas. Hay diferentes tipos de vacunas, como les contaba, les quería más o menos comentar para que puedan entender un poco más cuando vemos, qué sé yo, si una vacuna es de ARN, si una vacuna está atenuada, a qué se refiere cada cosa. Una de ellas es las vacunas atenuadas, que son vacunas de virus vivos que están debilitados. Este ejemplo es la triple viral justamente, también la fiebre amarilla de la que estuvimos hablando, que llevan el virus o bacteria vivo, pero en una forma tan debilitada que no es capaz de causar la enfermedad en personas sanas. Entonces imitan la infección natural, pero están contraindicadas con pacientes inmunodeprimidos, como les decía. Porque justamente tenemos ahí la presencia del virus que si bien está debilitado, en una persona inmunodeprimida sí podría causar un daño. Entonces en esas personas están contraindicados. Después tenemos vacunas inactivadas. Ahí estamos hablando de virus muertos. Un ejemplo es la vacuna Salk contra la polio. Tenemos el ejemplo de la hepatitis A, la rabia. En este caso que el virus está muerto, no puede replicarse ni causar la enfermedad. Entonces la eficacia es buena, suelen requerir quizás más de una dosis, pero la seguridad es excelente, porque en este caso tenemos el virus muerto. Y después ya hablamos de vacunas recombinantes, por ejemplo la vacuna del HPV, que ahora quiero detenerme un poquito al final para hablar del HPV, la vacuna de la hepatitis B. Bueno, en este caso no contienen el virus completo las vacunas, sino de determinados fragmentos, o sea, determinadas proteínas que integran el virus, específicas del patógeno que generan la respuesta inmune. Entonces, generan una respuesta inmune con pequeñas proteínas de la parte que ya son responsables de que se monte la respuesta y que se generen. Todo esto con lo que queremos generar con las vacunas es que nuestro sistema inmune responda y genere células de memoria que luego, frente a una nueva exposición con la enfermedad, puedan atacar, ¿no? Eso es el objetivo de una vacuna. Entonces hay veces que hay una proteína que es sumamente importante dentro de un virus y basta con solo esa proteína para generar la respuesta inmune. Entonces esas son las vacunas recombinantes, que la seguridad es altísima. Las vacunas de ARN mensajero, acá tenemos el ejemplo, recuerdan Pfizer y Moderna, aquella época del COVID.
esto del COVID también, hablemos de, yo me voy metiendo en temitas, COVID, que se decía que la vacuna, ¿cómo puede ser que habían salido tan rápido? Bueno, a ver, no es algo, no fue algo casual, salió también muy rápido porque hubo muchos gobiernos que se movieron en pos de eso y hubo mucha plata metida y mucha inversión de plata. Entonces, donde hay más inversión, donde favorecemos más la inversión, vamos a obtener resultados más rápido. Esto pensémoslo así también para vacunas que se están pidiendo hace mucho tiempo o investigaciones que quizás no avanzan porque no tienen estos aportes, porque no tienen quizás tanto interés global. El COVID tuvo interés en todo el mundo y de hecho también tuvo mucho interés porque piensen que los países más afectados, el primer país que se estaba en todas las noticias era Italia. La historia siempre pensábamos y siempre mucha gente dice hubiera sido muy distinta si esta historia la hablábamos y esta enfermedad surgía en África, ¿no? Como surgió en el epicentro del mundo, se invirtió mucha plata y de esa manera se pudieron desarrollar tan rápido las vacunas y se pudo avanzar con las fases y con el reclutamiento de gente. Se declaró como una emergencia global y por eso también fue tan rápido, no por falta de estudio. El estudio está siempre, muchas veces lo que falta es el financiamiento. Volvemos a las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer y Moderna. Lo que hacen es llevar un pedacito de material genético que se denomina ARN mensajero, que lo que hace es instruir a nuestras células para que fabriquen una proteína del virus. Entonces, ahora en vez de tener esta vacuna, la proteína, como pasaba en las vacunas recombinantes, acá tenemos las instrucciones para generar una proteína del virus que luego el sistema inmune reconozca y ataque. Es una seguridad muy buena. Hay un concepto que tenemos que pensar que esto no altera el ADN. El ARN nunca entra al núcleo de las células, o sea, no altera nuestro ADN. Tenemos las vacunas también vectoriales como AstraZeneca y Sputnik, que usan un virus inofensivo modificado, que lleva en el interior el gen del virus que queremos combatir. O sea, lleva un virus inofensivo, lleva el virus que queremos combatir y que generaron controversia por casos rarísimos de coágulos. Vuelvo a lo mismo, el riesgo es extremadamente bajo comparado con contraer COVID o con que el COVID se siga propagando en el mundo. Y por último tenemos las vacunas del ADN, que acá me voy a detener, que son una tecnología bastante innovadora y llevan ADN sintético, o sea, creado en laboratorio, que va a contener la instrucción genética para que nuestras células fabriquen una proteína específica del virus o de la bacteria. Una vez dentro de la célula, el ADN viaja al núcleo, pero no se integra al ADN y se usa como molde, se transcribe a ARN y de ahí se produce la proteína, que el sistema inmune va a detectar como extraña. Así el cuerpo va generando anticuerpos y células de memoria que nos van a proteger si nos volvemos a enfrentar al virus real. Entonces, estos virus, tanto los de ARN mensajero como los de ADN, solo contienen la instrucción genética, no se integran a nuestro ADN, porque también se dice mucho esto, ¿no? Pero si son de ADN, entonces se nos integra, no se integra nunca a nuestro ADN. Solo sirven como molde, sirven como lista de instrucciones, no se integran. Esto está chequeadísimo, las vacunas son seguras y las que no son tan seguras, está anunciado, está dicho, por ejemplo, si sos inmunodeprimido hay algunas vacunas que no te podés dar y eso te lo va a decir tu médico o médica. Pero están muy estudiadas, han pasado por todas las fases que yo les venía diciendo, que van desde poblaciones pequeñas hasta grandes poblaciones. Pensemos que para estudiar estas cosas, para estudiar epidemias y demás, tenemos que tomar grupos muy grandes de personas, no 12 personas como en este fraude de Wakefield, que fue un desastre total, porque realmente desacreditó un trabajo muy importante que se venía haciendo desde hace desde hace casi 200 años que veníamos con las vacunas, y él sale a decir, hacer este fraude total, y hoy en día esto se sigue repitiendo, por eso es lo peligroso. Siempre trae un poco de peligro la discusión y es realmente un peligro esto. Bueno, antes de cerrar, no puedo dejar de hablar un poco más sobre el virus del papiloma humano, o el HPV, que es este virus de transmisión sexual que es el más común en todo el mundo, ¿no? Se estima que más o menos entre un 80 y 90% de las personas sexualmente activas lo van a contraer en algún momento de su vida. Entonces es importante que hablemos de esto. La mayoría ni se entera porque ¿qué es lo que sucede? Con este virus el sistema inmune muchas veces lo elimina solo, pero hay algunos casos cuando la infección persiste, sobre todo en ciertos tipos de alto riesgo, que puede producirse. Lo más conocido es el cáncer de cuello uterino, por lo cual es clave la vacunación. De hecho, en los nuevos planes de vacunación está incluido en el calendario nacional de vacunación, por lo cual es gratuita y obligatoria.
En mi plan no estuvo incluida, entonces yo me puse a averiguar cuánto sale hoy en día vacunarse con esto, si no entró dentro del plan. Y lo que encontré como resultados diversos, pero más o menos encontré que de forma particular sale entre 100.000 y 300.000 cada dosis. Obviamente depende de si algo te cubre la obra social o no. O sea, cada dosis, y además hay que darse 3 dosis. Bueno, volvemos a qué importante que lo hayan incluido en el calendario de vacunación para acceder a eso de forma gratuita, para que todos podamos acceder a eso. Piensen que además se ha recortado un 48% del presupuesto de salud, se eliminaron dependencias, se desvincularon más de 2.000 trabajadores y se redujeron fondos para vacunación y prevención de enfermedades, por lo cual estamos en un punto medio crítico de salud. También seguimos con los paros del Garrahan. Bueno, nada, reivindiquemos la salud un poco, reivindiquemos lo importante de acceder a algunas cosas gratuitas como las vacunas. Hay cosas que es importante que sean de acceso gratuito, que es importante que sean planteadas por los organismos. Bueno, no sabemos que nosotros nos salimos de la OMS acto seguido que se salió Trump, pero hubiera estado bueno quizás, más que salirnos, plantearnos otra forma de hablar de salud. Yo creo que el tema no es si me salgo o me quedo en la OMS, sino el mensaje que estoy dando de si me importan los temas de salud colectiva, o digo como Lilia Aldemoine, bueno, si querían ganar plata hubieran estudiado otra cosa, desalentando que la gente estudie medicina. Así que nada, en fin. Vacunas es algo muy interesante y es algo muy colectivo, es algo que todos nos tenemos que vacunar. Dejemos de lado a los antivacunas, que no hay ningún estudio atrás de eso, no hay ninguna evidencia. Las vacunas son seguras. Piensen en todos los estudios que hay en favor de su seguridad y pónganse a pensar qué estudios encontraron de esa gente que dice que no son seguras. O qué otros estudios en el ámbito tiene esa gente que hace esas afirmaciones tan... Yo siempre digo que el más loco es el que está más seguro de todo. Desconfiemos porque hay pocas seguridades, o sea, las cosas se van reinventando, la ciencia está para reinventarse constantemente, pero siempre en base a evidencias de mucha gente que está estudiando en esto. Así que estudiemos más, desinformemos menos. Y yo les mando un beso, gracias por estar del otro lado.